Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, Sol 106.5. Así como también por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal, Eliseo. Y hoy tenemos un programa muy interesante con un buen invitado. Que aquí no traemos gente mala. No. Todos nuestros invitados son de gala, son excelentes e interesantes. Nosotros acostumbramos a hacer un paneo internacional primero y después un paneo nacional. Tipo embudo, nos vamos de lo macro. De lo macro, lo micro. Correcto. Y bueno, la situación, siempre hablamos de Ucrania y Rusia. Esa situación ya está igual o parecida a la semana pasada que hablamos de esta... Hubo un chimecito de 24 horas. De 24 horas que hablamos de que de Prigozhin se había alzado y que iba rumbo a Moscú. Hubo un desarrollo, el segundo al mando de los militares rusos fue arrestado. O sea que ese escarceo demostró que Putin no era tan intocable como se pensaba. Es decir, que yo creo que el mayor impacto de ese evento fue demostrar que Putin no era tan intocable como él se presentaba. Bueno. Y de hecho, lo que se está cuestionando ahora mismo es cuáles son las posibilidades de que grupos a favor y en contra permanezcan cerca de esas esferas y hasta qué punto eso pudiera haber sido una trama interna. Sin embargo, hay una y algo que analizamos también la semana pasada cuando hablamos del tema. Muchas voces en la comunidad internacional han reaccionado con cautela ante esa situación porque entienden que el peligro de una desestabilización es Rusia, peor que la guerra. Que mucho peor. Entonces, claro, ¿y en manos de quién quedaría una potencia como esa? Claro. Habiendo decapitado a un líder tan fuerte y tan estable dentro de lo que cabe, ¿verdad? El asunto es que sin la identificación de un segundo al mando, de una oposición o de un aliado confiable, mejor que se quede Putin. Exacto. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que está pasando. Pero bueno, eso ya veremos cómo se desarrolla. Lo que queremos resaltar ahora es la situación de Francia. Sí. Hace unos cuantos días atrás, un jovencito se dirigía en un vehículo. El martes 27. El martes 27, la semana que recién transcurrió, en una ciudad al oeste de París, en las afueras de París. En Nanterre. Un jovencito junto a dos jóvenes más, 17, 16 años, es detenido por la policía para una parada de esa que la policía hace para ver. El muchacho parece que hay una actitud beligerante, los policías sacan sus armas, los apuntan. Él no tenía licencia. Parece que no estaba en regla, ¿verdad? Y el muchachito hace la mague de seguir adelante, los policías se ponen violentos, apuntan y hablan de meterle una bala en la cabeza como medio de disuasión, ¿verdad? El muchacho acelera el vehículo y los policías disparan y los matan. Matan a ese jovencito de 17 años, Nael, y inmediatamente es alcanzado por las balas, pues se estrella en un niño que un niño pues, de 17 años. 17 años, un muchacho. Un teenager. Hijo de inmigrantes, ya por el nombre ustedes deben conocer. Nael, creo que eran de Mali.
¿verdad? Original de Mali, donde también hay una incursión de la OEA, de la ONU que está saliendo. Está la Legión extranjera. La Legión extranjera de Francia. Está ahí, casualmente. Y entonces, ¿qué pasa con ese evento y por qué ese evento es importante? Desata una ola de protestas tan grande que dura alrededor de 3 días todavía, está en día, 1.300 arrestos, 45.000 policías destacados. ¿Y vehículos blindados? En vehículos blindados, produciendo una cantidad de daños inmensos, porque la ola de las protestas llega y quema vehículos a su paso. Se está extendiendo a varias ciudades, en Lyon, en varias ciudades francesas importantes. Han quemado edificios públicos, ayuntamientos, escuelas, cuarteles de policía, incluso. Es terrible lo que está pasando. El 2005, la última gran protesta que se produjo en Francia fue en el 2005, parecida a esta que se está produciendo. ¿Y qué es lo que está en el tapete en el momento y que queremos destacar? Es el asunto de la narrativa, que lo hemos hablado muchísimo. ¿Cómo es que se produce una narrativa? El storytelling. El storytelling de una sociedad que ve un hecho como ese y lo que prevalece en el imaginario de la población es que hay una brutalidad policial, como en efecto parece que sí, ¿verdad? Pero es capaz de movilizar toda una masa que por lo general son jóvenes, los que están protestando, son jóvenes, con tal furia que es capaz de destruirlo todo. Y ese caso lo hemos visto en muchas otras ciudades, pero lo hemos mencionado. Pero a la vez moviliza un discurso de ultraderecha que en Francia, por situaciones coyunturales, por miedo de una mayoría importante, esos grupos todavía no han podido ganar las elecciones, pero cada vez ganan más terreno. Se fortalecen cada vez más. Encabezado por el Front National de Marine Le Pen. Sí. Esos grupos de ultras ahora tienen unas armas argumentativas para sostener su discurso. Porque ¿qué es lo que están diciendo? Esto lo están conectando directamente con la migración. La migración. Están diciendo que porque hay una migración masiva, hasta cierto punto descontrolada, que tiene años produciéndose en Francia, que ese fenómeno es lo que está provocando el caos en el que hay ahora. De la falta de que son inmigrantes que no se integran a la sociedad, porque no se les exige una vinculación cultural ni un cumplimiento estricto de las leyes. Patria, no le duele. Ese es el discurso, ¿verdad? Ahora, yo pienso que es un caso muy parecido a lo de Lloyd en Minnesota. Lo de Floyd, de Floyd en Minnesota, en donde hay una narrativa y la gente se apasiona en torno a esa narrativa y es capaz de olvidarse de todo lo demás y de abalanzarse hacia las calles en destrucción, la horda, la conducta de masas, que no es muy inteligente, nunca ha sido muy inteligente, sino que la horda hace lo que otros hacen. Hay un documental que yo se lo recomiendo a la gente de eso mismo, de George Floyd, para que ustedes vean cómo se manipula eso de Black Lives Matter. Sí. Se llama The Biggest Lie Ever Told, se llama. Claro. Ever Sold, que dice. The Biggest Lie Ever Sold. Sí, y eso es así. Hay un estudio también que leí recientemente, de que aparentemente... Perdón, es the greatest lie ever sold. The greatest. The greatest, not the biggest, the greatest. Aparentemente queda en la conciencia de la sociedad que un negro en la calle corre el gran peligro de que un policía blanco lo mate.
Y hay una persona que es activista, que por cierto es afroamericana, Candace Owens. Bueno, Candace Owens es la que produce y narra este documental, The Greatest Lie Ever Sold. Correcto. Y dice que es más probable que una persona en la calle sea matado por un rayo, que sea impactado por un rayo, a que un negro sea matado por un policía. Fíjate la comparación. Una persona en la calle tiene más probabilidades de que le caiga un rayo en la cabeza y lo mate, a que un negro sea matado por un policía blanco. Uh-huh. Y cuando tú dices, pero ¿cómo va a ser? Tú tienes la presunción de que los policías blancos en Estados Unidos matan negros. Uh-huh. Cuando tú ves las estadísticas, los negros se matan más entre ellos que los policías. Sí, pero la lógica es, hay más personas muertas por impacto de un rayo uh-huh. que personas negras o afroamericanas matadas por policías blancos. O sea, fíjate cómo la realidad es muy diferente a la percepción. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves los números, las verdades son otras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos destacar. En Francia está pasando lo mismo y es, primero, la falta de reconocimiento de la autoridad, que es un aspecto importante. Nosotros en nuestros países no tenemos mucho ese problema todavía, pero ya comenzamos a ver cuando ¿tú crees que no? Bueno, a esos niveles... no, esos niveles organizados, articulados. Pero el ciudadano aquí, masivos. Tú no ves los videos cuando le van exactamente, le van a quitar un motor, hay que entrarle entre cinco. Sí, se fajan y se ponen. Pero la percepción de los niveles de derecho que la población ha alcanzado y se cree que tiene es mucho más alta que el reconocimiento de la autoridad cuando la ve. Así es. Si tú tienes más derecho que lo que ese no es nadie, ¿verdad? Cuando tú ves a la policía. Y entonces pasa lo mismo del otro lado, desde el punto de vista del policía, que tiene que pararse, que tiene que ponerse en actitud de obediencia, no se pone y entonces mi vida peligra. Ese fue el argumento de estos policías que dicen, yo pensé que mi vida estaba en peligro porque me podía embestir con el vehículo. Después los videos demostraron que no había posibilidad realmente, pero yo pienso que un ciudadano que va manejando y es detenido por la policía, si observa una actitud y una conducta sospechosa. Si se mantiene tranquilo, no se desencadena este tipo de situaciones. Ya no importa la situación, ya no importa quién actuó bien o quién actuó mal. La realidad es que hay miles y miles de personas que están lanzados a la calle destruyendo propiedades y con fuerza, hasta el punto de que el presidente Macron... Y déjame decirte algo, el policía ya está bajo custodia. Sí, bajo custodia. Está bajo prisión preventiva. Completamente, pero ya la realidad importa poco. Hay que buscar una persona que asuma la responsabilidad. Uh-huh. O sea, ya ahí la justicia realmente se supedita a calmar la situación de las masas enardecidas. Entonces, el policía, habiendo actuado con argumentos válidos o no, tiene que ser castigado. Todo el mundo se ha pronunciado, incluyendo el gobierno, como una torpeza, un crimen. El policía va a pagarlas, pero las masas necesitan tranquilidad otra vez. Lo que decía de Macron, que acaba de publicar un tuit, de que atribuye esa conducta masiva de los jóvenes a los videojuegos. O sea, él dice que el auge de los videojuegos está haciendo que la población juvenil
se comporte de esa manera. ¿Cuál es la influencia de los juegos? Ustedes lo pueden buscar. ¿Hasta qué punto se sostiene esa teoría? Y es lo que tú decías fuera del aire, de que Macron no pertenece a esa... Claro. A ese estrato. Lo que pasa, sí, Macron es lo que diríamos aquí popularmente un popi. Macron es popi, claro. Que se engancha en el discurso woke de la izquierda, que está de moda, sí. Donde todo... Que todos los presidentes y todos los países desarrollados tienen que meterse en eso. Y todo es un derecho. Todo, sí. Es más importante. No, yo tengo el derecho hasta de no obedecer las leyes que yo entienda que... Sí. El wokismo es una realidad. Hasta eso. Y parece ser una verdad incuestionable. Eso no va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es un abordaje político, porque decir eso es una expresión reduccionista de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? La muerte de ese adolescente. Porque ¿cómo se mueven todos esas masas a protestar? La muerte de ese adolescente es un trigger, o sea, es un detonante que está permitiendo que saquen todos los problemas sociales que hay ahí reprimidos. Tú recuerdas que lo hablamos en aquella ocasión, cuando la subida de los precios en Chile. Cuando hablamos de Chile, Colombia cuando también, protestaron también. Es el trigger, no es la razón, exacto. Pero es lo que permite que todas esas frustraciones y todas esas presiones que tienen esos grupos salgan. Y lo de George Floyd también en Estados Unidos. Claro. Entonces periodo pandémico y de campaña electoral. Entonces tú tienes ese trigger que estaba ahí. Ese discurso se viene manifestando hace tiempo, por lo que acabamos de decir. Hay una ultraderecha, hay un discurso, una guerra cultural. No solo en Francia, en toda Europa. Hay una guerra cultural porque el europeo tradicional ha visto descender su calidad de vida, y eso está pasando también en los Estados Unidos. Ha visto que sus feudos naturales de superioridad están siendo ocupados. Exacto, ¿no? Y de superioridad cultural, económica, ideológica, ellos sienten que están siendo tomados por la inmigración y por la nueva mayoría que se está construyendo ahí, que es consecuencia de la sustitución de la población, de la baja tasa de natalidad, del método, de la opción, de la elección de la opción, por ejemplo, de corregir esos problemas con migración, que no de la falla de los estados en construir una identidad nacional, que se ha perdido la narrativa nacional. Cuando tú pones el modelo de computadora, por ejemplo, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial generativa. Tú pones quién es el francés común. Exactamente. Dibújame un español y probablemente te salga un moreno. Sí, un mestizo. Un mestizo. Sí. ¿Entiendes? Ya no es blanco. O tú pones un francés y es la misma historia. ¿Por qué? Porque esos grupos que eran minorías antes y ahora son mayoría, vienen con un discurso de víctima. O sea, tú hablas con un francés de las islas del Caribe, que de fenotipo afroantillano, no es negro, y el tipo te da un discurso y asume la vida como que a él le deben. Sí, la famosa deuda. Claro. Aquí nada más se trabaja 40 horas, hay que pagarme el 50% más que lo que se paga en Francia, porque esto es una isla y vivimos aquí de los subsidios. ¿Qué pasa? Que ya esos sistemas están quebrados. El sistema de pensiones de Francia, acabamos de salir de una ola de protesta por la subida de la edad de retiro. ¿Por qué? Porque esa base, ese sistema de pensiones, de cargas sociales, es la columna vertebral de la vida de esos países. Sí. O sea que nada más tú pensás, bueno, yo tengo que vivir para mí, porque
A los viejos lo van a cuidar, un asilo, le van a dar una pensión. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con los reparations, con las reparaciones. Exactamente. Que tú te crees que tú ya tienes derecho a reparaciones y a tratos privilegiados. Y a propósito de eso, Reuters publicó esta semana un trabajo buenísimo donde habla de la conexión de las élites políticas norteamericanas con la esclavitud. Y descubrió que no, nada más y nada menos que 118 políticos prominentes de Estados Unidos descienden, incluyendo 3 expresidentes, descienden de personas que tenían esclavos. Que tenían propiedades. Mira, eso es bueno que suceda. Eso es bueno que suceda. ¿Tú sabes por qué? Para que vean lo cerca que estamos en la conexión. Aquí hay muchos voceros. Primero, las élites siempre han sido las mismas. Porque tenía esclavo, era rico. Sí. ¿Tú ves? Entonces, todavía 4 o 5 generaciones, tú sigues produciendo presidentes, jueces de la Suprema Corte, senadores, gobernadores. Sí. Tú sigues produciendo 4 generaciones después, porque cuando te dicen, cuando tú vas para atrás, tú ves todo 1700, eso. Sí. ¿Qué pasa? En Europa, específicamente en los países que fueron destruidos en la época, en la Segunda Guerra Mundial, eso no se da tanto, esa conexión con los... ¿Por qué? Porque ahí la abolición llegó primero. Sí. Y se ejecutó, por lo menos en territorio europeo, en lo que es la Europa continental. Y es otra visión. Que recuerda que en esos territorios mucho más antiguos, la esclavitud no necesariamente eran afroamericanos. No, claro que no. La relación que nosotros tenemos de esclavo igual afroamericano surge de este lado. En América. No, y que confluye con varios aspectos. El primero de esos aspectos es el auge del Islam, primero. Sí. El avance del Islam. Los omeyas avanzan en el Sahel, norte de África. Y eso, culturalmente, el Islam se monta en el tema de la esclavitud que ya existía en esos lugares. Es un medio de producción. El norte de África. Claro. En el norte de África, la gente puede pensar que todos son negros. Están los bereberes, los piratas berberiscos. Sí. Y esos que eran bereberes, una tribu. Eso no es una tribu. No. Están están extendidos en toda esa franja del norte. Muchos de ustedes han oído hablar de los fenicios. Sí, los fenicios. Los fenicios. ¿No? ¿De dónde eran los fenicios? La gente cree que es del río Tigre y Éufrates. Mentira, no. Los fenicios eran del Líbano. Del Líbano, sí. Medio Oriente. Y toda esa franja del norte de África, Cartago. Sí. Cartago es donde está, creo que Túnez hoy en día. Túnez. Y tenían toda esa área. Y esos grupos tienen los ojos azules. Cruzaban el Mediterráneo y secuestraban gente en el sur de Europa y se lo llevaban y lo esclavizaban. Sí. Y eso funcionó durante cientos de años. Hay que hacer la asociación. Los turcos, por ejemplo, que son personas finas, con ojos claros, blancos. Claro. Esos eran los habitantes de esa zona. Bueno, los turcos eran los hititas. Antes. Sí. Antes, en la época del Imperio Egipcio. Sí. Y eran esclavizados por los egipcios en las diferentes refriegas. O sea, la esclavitud es un fenómeno que ha existido. No, y el que quisiéramos que ahora, con nuestra actual concepción de los derechos humanos, quisiéramos borrarlo de la historia. Claro. Pero no podemos borrarlo. La esclavitud era un medio de producción, es un medio de desarrollo de riquezas. Y era común. O sea, y existió hasta los otros días. No, y la hegemonía marxista, como la construcción de la sociedad, en base, ¿qué eran los esclavos? Medio de producción. Medio de producción. Y el marxismo, que es la construcción
sociológica, histórica, en función al control de los medios de producción. A los medios de producción. Si tú tenías una relación de dominio y de propiedad de los medios de producción, tú eras clase alta. Si tú estás debajo, eras clase baja. No fuimos lejos, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa. Este paneo semanal, no le cambien.